hay muchos otros temas con los que hemos hecho un compromiso de seguir aprendiendo, de seguir analizando y en este caso en el contexto de los procesos electorales que tenemos en nuestro país 2023-2024 y nos acompaña ya en el estudio el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en derecho electoral, en política, en democracia, participación ciudadana, entre otros, catedrático, escritor. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más, muy buenos días. David, buenos días, me da mucho gusto saludar a quien nos escuche y nos ve a través de las plataformas digitales. Oye, hoy muchos temas que tratar, pero la primera pregunta que te quiero hacer es la confusión que hay después de lo sucedido en el Instituto Nacional Electoral, porque, pues bueno, ya en la mañana estuvimos tratando también el tema, de hecho lo trató a profundidad por ahí Pascal Beltrán del Río, que hubo una confusión, pero pues al final quedó suspendido el proyecto sobre paridad de género para las candidaturas a las gubernaturas. En materia de equidad de género, todo parece indicar que pues luego de la confusión y las pifias que cometieron los consejeros, que parecen no estar bien integrados, se pelearon y demás, van a reponer el proceso. Pero parte interesante de esto, Carlos, y me lo estabas explicando justo antes de entrar al aire, es el asunto de cómo defines la paridad de género cuando tienes 8 gubernaturas y una jefatura de gobierno y pues se mantiene esta visión de que no es gobernatura, es jefatura de gobierno, aunque para mí, sin ser experto en derecho, ni en derecho electoral, yo digo, pues es una gobernatura, ¿por qué no le dicen gubernatura? Y se acabó. Está interesante esa parte, porque al final todo esto afecta a los procesos para definir la equidad, ¿no? Sí, por supuesto. La discusión se dio desde el momento mismo en que se hablaba de la Ciudad de México como una jefatura de gobierno. Y ahí se planteaba si era o no una entidad federativa. Sí lo es una entidad federativa por disposición de norma. Sin embargo, la denominación de gobernaturas solamente, por ejemplo, en el proceso 2024 está específicamente señalada para 8 estados de la República. Incluso las denominaciones que se señalan, ¡qué buen dato! Las denominaciones públicas electorales que se señalan son 8 gobernaturas y una jefatura de gobierno. Esto pareciera intrascendente, pero cuando llegas a la definición de los lineamientos de paridad, bueno, la paridad por disposición de ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la paridad debe de entenderse como igualdad política y garantizada a través del 50% de cargos de elección popular para mujer y 50% de cargos para hombres. A ver, esa la aprendí de ti, 50% o más. O más, porque es correcto. Ese es un dato bien importante. Es correcto, es correcto. Porque ¿qué pasaría si jurídicamente determinan las autoridades que efectivamente son 8 gubernaturas y es una jefatura de gobierno, entonces que no están en el mismo grupo, porque entonces me dices, pues ya no es 4 y 4, pero la parte más interesante, ¿qué pasa entonces con equidad de género con el otro concepto? Que se queda solito. Primero hago un paréntesis, me encantó tu precisión, porque yo implícitamente expresé una visión de una masculinidad hegemónica. Del heteropatriarcado. Sí, o sea, prevalente. Si te fijaste, luego dije, bueno, 50, tú dijiste, espérate, pueden ser más, claro que pueden ser más. Pero no al revés, es que eso lo comenté porque puede ser así, pero no al revés. Es correcto. ¿No? Entonces, dada la precisión que haces y que además aplaudo, David, es correcto. Sin embargo, lo que la ley en su literalidad señala es que es el 50% para mujeres y 50% para hombres. Y los criterios establecen, los criterios de la Corte en materia electoral, que pueden ser más. Aquí es donde pasa algo interesante. Los partidos inician su discusión a partir de la literalidad de la ley. 50 y 50. Ahí el meollo. ¿No? Okay. Y entonces, ¿qué tenemos en la 2024 con las gobernaturas? ¿Son 8 o son 9? Y entonces empieza la litis. Hay quienes, desde una visión, digamos, masculinizante, hegemónica, de no querer soltar el poder, dicen, no, pues son 8 y corresponden 4 y 4. Y entonces la Ciudad de México tendría una variante distinta. Y aquí viene el componente político. ¿Quiénes son los principales expositores o los que la narrativa política dicen que pueden encabezar la Ciudad de México? O sea, las figuras. Las figuras. O sea, como Harfuch y demás. Ajá, son hombres. Ya. Y entonces todo parece indicar que la Ciudad de México será encabezada por un hombre y eso abre una discusión muy pertinente respecto a la paridad. Yo en lo particular sostengo que si el INE quiere ser
consecuente con el principio de progresividad que ha establecido desde hace tiempo, deberían de ser 5 entidades gubernamentales encabezadas por mujeres. Recuérdanos qué es el principio de progresividad y cómo aplica para el tema de equidad. Siempre a favor de los derechos de las personas y nunca regresivos, es decir, nunca puedes quitarle derecho a los seres humanos. Y en este sentido, pues el derecho político a ser votada de las mujeres es uno de los derechos fundamentales en cualquier democracia, ¿no? Entonces ahí hay un juego político por las figuras que cada partido, o en este caso el dominante, tienen para cada plaza. Así para de decirlo simple. en términos prácticos. Así de simple. Y tal cual será la lucha. Cada partido trae ya sus cuadros y dicen, a partir de aquí yo quiero que mi proyecto sea hombre, y empiezan a buscar cómo acomodan la paridad de tal suerte que se proteja su proyecto hombre, para que la ley no sea la que lo sustituya, ¿no? Eso ha pasado siempre, y va a pasar, por cierto, en Baja California, en el proceso 2024 local, ¿eh? ¿Por qué? Porque si tú recuerdas ya la discusión que ha encabezado incluso la alcaldesa en Tijuana, ha señalado, discúlpeme, pero si hay un movimiento en términos de género, yo voy a ir a tribunales. Y eso habla, pues... A ver, ahí te va la pregunta de los 64,000. Si juntamos dos derechos básicos que hemos visto los ciudadanos mediáticamente, pero que no necesariamente pueden ser los más importantes o los que van a prevalecer, pero yo lo traigo a la mesa en el sentido de que tú eres un experto y nos puedes decir, a lo mejor te falta analizar esta otra parte que puede darle un giro. Yo voy a ir de entrada a dos derechos, que te insisto son los más mediáticos. Uno, el derecho de reelegirme. Y dos, la equidad. Mujer en el poder. Si deciden pelearse, si deciden, digo, términos coloquiales, si deciden irse a instancias jurídicas y la alcaldesa, la alcaldesa de Tijuana, aunque dice que lo que decide su partido y las autoridades ella lo va a respetar, pues yo veo que ella estaría en su derecho de pelearlo. Sí, claro. ¿No? Que eso es algo que tenemos que entender todos. La querramos o no en el poder. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿eso se inclina la balanza a que ella ganara una guerra de esa naturaleza en todo caso? Bueno, sostengo que el principio, ahí debe de existir ponderación de derechos, se llama, ¿no? Cuando hay dos conflictos se debe ponderar uno de ellos, ¿no? No es cuál sea uno más o menos, sino cómo se debe de revisar cada uno de estos derechos de cara a lo que ha venido sucediendo, ¿no? Y en el caso concreto de la lucha de las mujeres por el ejercicio de los poderes, ha sido a partir de que han sido discriminadas histórica y estructuralmente. Y este es un elemento que pesa mucho, pues. Es decir, hemos sido gandallas los hombres y nunca las hemos dejado en el términos masculinizante hegemónico de el ejercicio del gobierno. Entonces, cuando se les ha discriminado histórica y estructuralmente, las autoridades y el derecho y los principios empiezan a protegerlas de una manera distinta. Ante ello, yo sostengo que el derecho que prevalecería sería el principio de paridad. Es decir, para ella se le debería de garantizar más el derecho a otra persona que pudiera pensar en aspirar a ese cargo. O en el caso de los que se reeligen y son hombres y entra una mujer en sustitución, en mi perspectiva, creo que debe de prevalecer el principio de paridad, que favorece a las mujeres en razón de género. Sí, pero eso va más allá de tu opinión, porque lo que entiendo por tu explicación es que hay un sustento jurídico que va en el sentido que tú acabas de explicar. Sí. ¿No? Entonces, y hay criterios, además. Ajá, exacto. Entonces, ahí va a ser bien interesante porque entonces vendrán las pláticas, los acuerdos, ya más allá de lo jurídico, lo que cada partido, pues con todas las figuras que van a querer participar, puedan acordar. Sí, porque yo diría, en lo concreto, la alcaldesa, si decide participar, pone en jaque mate su partido. Punto. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de judicializar su aspiración. Pero eso le afectaría a todos dentro de su partido. Esa es política. Ajá. Esa ya es política, exacto. ¿no? Esa ya es política. La primera es, ¿tengo el derecho a reelegirme? Sí. ¿Tengo el derecho a que no me sustituyan por un hombre en razón de que soy mujer y que históricamente he sido discriminada? Sí. ¿Me voy a tribunales? Perfecto. La resolución casi está garantizada. Ya. Ahí está. Y esto es jurídico, los conceptos legales que están en este momento vigentes, ¿no? Sí. Que eso es lo que hay que acotar. A ver, y aquí viene otro tema bien interesante. Vamos a tener que hacer una pausa, pero te planteo el tema que ya anticipo que no vamos a alcanzar a resolver hoy y vamos a tener que también dejar, a lo mejor, tal vez, para redondearlo en otra sesión.
coaliciones. Pero en el momento en el que podamos entender con tu ayuda, Carlos, cómo pueden funcionar las coaliciones, cuáles son las reglas, cómo se pueden conformar, cómo no, qué está permitido, qué no está permitido, qué pasa cuando le agregas ahí a ese caso, a ese pues conjunto de preceptos legales que hay que respetar y con los que hay que cumplir el tema de la paridad, ¿no? O sea, porque entonces ahí hay una complicación más, porque cada partido va a tener que asumir responsabilidades y va a tener que tomar decisiones no solamente en función de su coalición, sino de cómo le va a hacer para cumplir con ello, si en algunas cosas viene en coalición, en otras a lo mejor va solo, o a lo mejor va en una coalición distinta, no lo sé. Eso es lo que a mí me está dando vueltas en la cabeza y no logro, digamos, entender, pues esa es la palabra, entender. ¿De dónde partir para entender cómo funcionan las coaliciones y todo lo que viene con esas situaciones? Lo primero, como nos fuimos con la pregunta, ¿qué onda con la paridad y las coaliciones, no? Ajá. Y aquí habría que recordar que en el 2019 se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se le llamó, todos estos artículos que se reformaron incluía el principio paritario. Se le llamó paridad en todo. Así se le... Así tal cual, paridad en todo. Digamos que el argot electoral, el argot Muy político bien. le llamó paridad en todo. Pero en realidad son diversas reformas a diversos, mejor dicho, una reforma a diversos artículos de la Constitución que incluyó el principio paritario. Y esto señaló que ahora pues hay paridad en todo. ¿Quién ha sido los primeros que se resisten a eso? Los partidos políticos se resisten a eso de una manera que ni te imaginas. No soy ajeno a discusiones en donde casi siempre tratan de evadir el principio paritario, argumentando que solamente obedece a la política y que no obedece a la administración pública, pero el principio establecido en 2019 constitucional es en paridad en todo. Ahora bien, hay quienes sostienen que la paridad se rompe cuando la coalición no es total, y eso es una interpretación totalmente equivocada. La coalición total, parcial o flexible, cualesquiera de estas, tiene que tener el principio paritario porque constitucionalmente se señala paridad en todo. Y si un partido político decide ir solo, también tiene que garantizar el principio paritario. Es decir, no hay manera de romper, y eso lo digo con la mayor énfasis y exhortativa a los partidos políticos, no le metan el tema a tratar de buscar romper la paridad en todo, porque van a tener un dique en los tribunales electorales que van a perder, porque ya es constitucional y adicionalmente hay suficientes sentencias que avalan esta determinación. Pero lo interesante es que los partidos van a insistir en esas temáticas para darle la vuelta y poner, como platicamos hace ratito, a quien ellos quieren y ya negociaron o ya acordaron como cada quien lo quiera tomar. Yo solamente tengo ahí una, digamos, una observación, una crítica respecto a este tema. Y es que se ha visto en algunos casos autoridades electorales que no hacen valer el principio paritario, sino que esperan que haya un grupo o una persona que se vea afectado y proceda a un medio de impugnación. Y entonces ahí tenemos otra mañosada, porque la autoridad electoral, los organismos públicos locales o el Instituto Nacional Electoral tienen que garantizar la paridad. Pero ha habido casos en donde los institutos locales, sobre todo, no lo hacen y esperan que alguna de las personas que se sienten agraviadas presenten un recurso de inconformidad, en este caso el medio de impugnación aplicable. Y eso hace que sea hasta la sala superior la que resuelva. Son, digamos, yo lo llamo... O sea, así, como no lo atiendo porque nadie lo reclamó. Exacto. Y entonces son mañosadas, porque pues sí. el principio paritario ahí está constitucionalmente y solamente tiene que observarse, reconocerse y garantizarse. Oye, antes de regresar al tema de las coaliciones, tenemos preguntas del público que son relacionadas con paridad. Nos dicen por acá, esto que están explicando, ¿qué quiere decir para Baja California? Por ejemplo, ¿quiere decir que en el 2030 el candidato de Morena a la gobernatura será hombre? Es una Porque, o sea, estoy entendiendo que dicen, ya fue mujer, ahora toca hombre. ¿O no funciona necesariamente así? Es que así? hay dos tipos de garantizar la paridad, ¿no? Se llama horizontal y vertical.
Ajá. Y digamos que la horizontal, la vertical es muy sencilla porque se alternan los géneros, ¿no? Hombre, mujer, mujer, hombre, y se van, o a viceversa, ¿no? Esa es así, vertical. Y la horizontal tiene que ver, ahí sí, cómo entiendes la composición geopolítica de los estados o del país, y a partir de ahí le dices, bueno, este año fue mujer, el que sigue corresponde hombre, Ajá. después seguiría mujer. Ese es un criterio. ¿Cuándo podemos saber cómo será la gobernatura en el 2030, ¿no? Que es la próxima... 2027, ¿no? Perdón. Sí. A ver, ya me hice pelotas, Yo pero también. bueno, la próxima gobernatura. La próxima 2027 también yo. A partir de cómo termina la elección 2024, en donde habrá pues gobernaturas que estarán impactadas por el género. Al día de hoy tenemos simultáneamente en el país 10 gobernaturas encabezadas por mujeres. 10. Es la primera vez en la historia de este país, no existía eso. Un dato que hay interesante es que, por ejemplo, de 1970 a la fecha, han existido 428 titulares del Poder Ejecutivo, lo que llamamos gobernadores. Uh-huh. De esos 428, David, solamente 18 han sido mujeres. Solamente. Imagínate. Sí, eso no es un pendiente en nuestra sociedad. Está canijo, ¿no? Explique qué es, ¿no? Del 70 para acá. En el 23 tenemos por vez primera 10 mujeres simultáneamente ejerciendo el cargo. Pero en el 2024 vamos a llegar a un primer acuerdo. Hay 9 gobernaturas en competencia, de las cuales yo sostengo 5 tendrían que ser para mujeres. Y eso significaría ver de esas si ganan o no la elección. Y entonces a partir de ahí estaremos planteando qué pasa en los siguientes años. O sea, hay un colectivo de situaciones que se pondrán sobre la mesa y eso se definirá. Esta pregunta no la entiendo bien, es de Carolina, pero a lo mejor tú sí la entiendes, Carlos. Pregunta, ¿qué pasa si el partido de Morena envía a encuesta su participación con otra mujer? Es un dato interesante. El día de mañana se vence el término para que los partidos políticos federales presenten cuáles son los mecanismos para seleccionar a sus candidaturas, ¿no? De elecciones federales. El de elecciones locales todavía se tiene más tiempo. Y hay que ver si ese es un método que está registrado ante la autoridad electoral como el método electivo. Si ese es un método electivo, bueno, los partidos pueden postular hombres y o mujeres, pero el resultado que desplace a una mujer será inconstitucional. Ah, ya. Entonces, ocioso, pero van a hacer el intento. Van a hacerlo. Ok. Regresamos al principio bajo todas las premisas que, bueno, también entiendo que nos lo pregunten del público y se los agradezco enormemente porque finalmente es lo que estamos viendo que están haciendo los partidos, ¿no? Sí. O sea, de ahí surgen esas preguntas, no son arbitrarias, sino se derivan de lo que estamos viendo que están haciendo los integrantes de la clase política en nuestro país y eso es parte de lo interesante. Sigamos con el tema de las coaliciones, Carlos. ¿Qué es una coalición? ¿Cuál es la diferencia con otro tipo de conceptos, como por ejemplo la alianza? Que a lo mejor es lo más básico, pero nos permite seguir con el tema, ¿no? Sí, la coalición es la unión de 2 o más partidos con un fin electoral, punto. Nos unimos 2 o más partidos para ir a una elección, ¿no? Pero se registra. Okay. Que por cierto, dicho sea de paso, el periodo de registro de las coaliciones electorales en Baja California inicia el 3 de diciembre y concluye el 24 de diciembre, o sea que no vas a estar en la cena de Navidad, David, porque lo más seguro es que estamos reporteando qué es lo que están registrando. Conociendo a los partidos políticos. Sí, porque van a las 11:59 a pararse al instituto y tienen a los consejeros ahí esperando para recibir esas solicitudes. Exacto. Y como pueden entrar un minuto antes y la tienen que procesar, aunque se tarden horas, pues ya nos diste una mala noticia. ¿No? Y bueno, la realidad social y política es que siempre los partidos se quedan hasta el final. También hacen eso con las candidaturas. Sí, claro, muchas veces, porque hay presión adentro. Aunque un poquito menos ahora, porque ya van a estar muy cantadas también, creo, a nivel. Sí, hay muchas ya muy marcadas, pero bueno, ¿no? Entonces, coalición, eso es como lo básico. Eso es lo básico, la unión de 2 o más partidos políticos que tienen como fines y como objeto lo electoral, ¿no? Ir a una competencia electoral, ¿no? Hay quienes hablan de alianzas como sinónimo. Ajá.
Es correcto, digamos, pero la ley, lo técnico, es llamarlas coaliciones. La alianza, en mi opinión, tiene más similitud con una figura jurídica que se llama frente. Los frentes políticos son la unión de dos o más partidos políticos que no tienen fines electorales. Va, PRI, PAN, PRD contra la inseguridad. No, no es un tema político electoral, es un tema político. Es decir, los frentes políticos es la unión de dos o más partidos políticos con temas políticos, no electorales. Las coaliciones sí tienen finalidad electoral, ¿no? Y entonces, digamos, voy a hacerlo muy práctico. Tú y yo nos juntamos para ir a una elección y ganar un distrito, una ciudad, una gobernatura, un país. Tú y yo nos unimos para juntos levantar la voz y decir, la inseguridad nos está acabando a los mexicanos. ¿Se fijas? La finalidad es distinta, aun cuando en el fondo pues hay dos uniones de partidos políticos, ¿no? Ya. O más. O sea, como el Frente Amplio, que es político, pero en este momento político electoral, porque pues ya sabemos que está disfrazado, por eso la confusión tal vez en este momento. Exacto. Porque están disfrazando a sus candidatos, pero en otro momento, si realmente fuera a haber un proceso interno más claro, no sé, de otra naturaleza y no tan adelantado, podremos entenderlo con ese ejemplo, aunque ya sé que me van a brincar de inmediato, pero pues claro que es electoral también, Sí, porque claro. ahí van para allá, aunque anticipados, que Sí, por cierto claro. ya les leyeron la cartilla a todos, otra vez. Otra vez. Otra vez. Ahora, esto implica que entonces se va a modificar la manera en que tienen lugares disponibles para competir y cómo en consecuencia aparecerán en las boletas. Sí, es correcto. Digamos que los logos de los partidos no se mueven en la boleta como los hemos conocido. Se incorpora un logo nuevo que es el partido, partido Rosita, que yo le llamo, el que se acaba de aprobar en Baja California. Ese es el último que estará en la boleta electoral. Sin embargo, las coaliciones lo que establece es que la persona que sea aceptada en la coalición, su nombre aparecerá en las distintas casilleros. Y esto abre una segunda discusión. ¿Cómo debe de votarse? ¿No? Y es muy importante porque los partidos políticos cuando van a una elección no solamente aspiran a que sus gallos o gallinas ganen la elección, sino que a pervivir, a sobrevivir como partidos políticos. Y entonces los partidos políticos tienen que buscar por lo menos el 3% de la votación, adicionalmente a que sus candidatos o candidatas ganen. Entonces, ahí es un efecto muy interesante porque los partidos empiezan a promover al mismo candidato, pero con sus logos. Y esto puede generar confusión ciudadana. Cuando tú ves a candidato David en el logo de verde, en el logo de Morena, y entonces escuchas a los dirigentes diciendo, vota por Morena David. Tiene una lógica. Que David gane, sí, por supuesto, pero también que el partido conserve el registro como instituto político, ¿no? Entonces, en la elección eso lo vemos muy seguido en las coaliciones. Y aquí lo que siempre brinca, y no es nuevo, yo sé que no es nuevo, pero es si es justo en términos prácticos para los partidos pequeños, porque evidentemente los dominantes van a hacer sus campañas diciendo, pues David va por el verde, el amarillo y el beige, pero yo que soy el partido dominante te voy a decir, vota por David por este color, pero pues no me voy a preocupar por promover los demás. Entonces, ahí qué tan justo es para el resto de los partidos que los hemos visto perder mucho. Pierden registro, pueden llegar a perder registro. Se le llama el efecto popote, que el partido grandotote, el partido hegemónico, el partido dominante, se chupa a todos, ¿no? Y entonces, en la lógica ciudadana es más fácil decir, quítate de broncas, tú vota por el partido gris y se acabó. Y se acabó, claro. Y entonces eso hace que se chupen a todas las simpatías y dejen a los partidos pequeños o emergentes sin la posibilidad de conservar su registro. Es un efecto colateral muy grave en las coaliciones, ¿eh? ¿Hay algo que no esté permitido en las coaliciones y que nos deba preocupar? Porque digo, hablando del historial de la clase política de nuestro país, más todas las reformas y lo que se puede y lo que no se puede, ¿habría algo que comentar respecto a ese asunto? Sigue las mismas reglas de prohibiciones que para un partido político en solitario. Las mismas reglas, ¿no? Lo que no deben hacer está establecido a partir de lo que históricamente han hecho.
No se vale robar elecciones, no se vale alterar los datos, no se vale presionar al electorado. Es decir, todo aquello que los partidos históricamente han hecho y que sabemos que por esa misma razón se ha prohibido, está prohibido para las coaliciones, ¿no? Y una noticia más, o igualmente mala, David, para lo que me decías. A ver, viene, llégale. También el 24 de diciembre inician las precampañas para municipios y diputados federales. Digo, diputados locales, perdón. El 24 de diciembre. ¿Y si irán a hacer algo? Porque... Mira, lo más interesante será, seguramente quienes aspiren a un cargo de ser munícipe o diputado, pues va a estar preparando su proceso, ¿no? Yo diría, ¿qué aspirante deja pasar tiempo que no va a recuperar en ningún momento? Yo no lo sé. O sea, sí, pero por otro lado, me conviene utilizar los recursos que ahora están más fiscalizados que nunca, en un momento en que todo el mundo va a estar en su cena y reunión familiar. A lo mejor me conviene esperarme a pasado mañana, ni siquiera el 25. A lo mejor sí, lo inician quizá después del 24, pero el término legal es, la precampaña inicia el 24 y concluye el 21. Es decir, es un tiempo relativamente difícil. Exacto. Muy difícil. Bueno, pues los que quieran ser candidatos o candidatas de su partido a alcaldías y a diputaciones locales, pues váyanse programando, porque tienen por lo menos que programar su trabajo en una fecha muy complicada, que es el 24 de diciembre al 21 de enero. A ver, y nada más para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo, Carlos, y evidentemente después le vamos a tener que seguir, porque no agotamos, pero ni de lejos el tema. Pero, ¿quién toma estas decisiones? ¿Cómo se definen esas fechas? Porque, a ver, viéndolo desde un punto de vista muy práctico, yo nunca he trabajado en el INE, ni en el IE, ni en ninguno de esos, ni sé de derecho electoral, pero digo, neta, cuando están tomando la decisión y le están votando, lo están analizando desde el punto de vista jurídico, dicen, bueno, vamos a hacerlo y que, bueno, por las leyes y lo que tenemos que aplicar, shalala, bueno, el día más correcto sería tal, bueno, este día pues creo que no es tan bueno, ¿por qué no mejor recorremos 1 o 2 días y no pasa nada? ¿Quién toma esas decisiones, pues? La verdad es que ellos están amarrados de sus manos, porque la ley dice cuándo inicia, son términos legales. La pregunta quizás sería, los legisladores, ¿cómo están planteando cuando llegan a estos términos? Porque son disposiciones de ley. O sea, diputados, senadores y también diputados locales en el caso los casos de las leyes, porque son y no los defiendo, pero pues nada tiene que ver los consejeros y consejeras electorales. Pero si hay algo que decirle ahí a los diputados, oigan, pues revisen las fechas, así como, Sí, claro. o es plan con maña. Si la vieron y dijeron, esto no sirve para, o cómo, o sea, no hay un argumento que hasta este momento lograra viajar por mi cabecita y decir, pues a lo mejor por esto y hay que entenderlo, en fin. Sí, es un poquito ilógico por cuando ya llegas a la materialización de la fecha, ¿no? Como que arrancas la precampaña el 24 de diciembre, ¿no? O como que tienes que cerrar un convenio de coalición el 24 de diciembre. Por lo menos en un país como el nuestro, porque a lo mejor en otro país no es la religión que predomina, a lo mejor pues, otra historia sería, pero no sé. Carlos, ¿con qué podemos cerrar hoy? Ya sé que muchísimos temas, yo con todas mis preguntas no te dejé exponer muchas cosas, pero lo retomamos. Pero ¿con qué podemos cerrar el día de hoy? Que el 22 de enero sale la convocatoria para la elección ordinaria de Baja California. El 22 de enero. Y el 20 de noviembre, unos cuantos días más, inician las precampañas federales. Entonces, pues mitote ya empezó, y conforme pasen los días va a ser más intenso, sobre todo la vinculación que se da con los medios de comunicación y los partidos políticos, pues cada vez va a apretar más, ¿no? Las solicitudes de entrevistas, los mensajes estridentes, las exhortativas que se hacen constantemente. Es decir, la temperatura político-electoral subirá en los próximos días. Oye, y en algunas de las sesiones que tengamos, te agradeceré que tratemos lo de los distritos electorales federales de Baja California. Porque hasta yo me puse a revisar y dije, ¿y en qué distrito quedé? O sea, creo que está súper interesante y creo que sí es un tema que va a generar mucha confusión porque hubo mucho movimiento. O sea, creo que sobre todo, no sé si porque vivo aquí lo veo más, pero lo veo más para Tijuana.
y para, por ejemplo, creo que Rosarito y Tecate, que Hay para uno el resto nuevo, del estado. hay uno ¿no? nuevo federal, que es el Distrito 9, por Ajá, ejemplo. ¿no? pero eso movió. Entonces yo, por ejemplo, ya estoy en un distrito que ni idea tenía que había quedado en ese, ya lo encontré, pero la verdad me costó mucho trabajo. Y sé que todavía hay trabajos inacabados y que todavía hay muchas cosas que tienen que fincar jurídicamente, localmente, pero en algún momento lo platicamos porque todavía siento que falta mucha información Sí. por parte de nuestras autoridades. Carlos, muchas gracias. David, Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. así será. Gracias al maestro Carlos Barbosa.